Buenas tardes. Este va a ser nuestro video número 18, nuestro video pedagógico número 18. Hoy es martes 9 de agosto del 2016. Hace un par de días que regresamos de México, de una experiencia muy importante de tomar contacto con el fenómeno zapatista. Fue una incursión en la América profunda, realmente. Muchas veces recordamos las andaduras de Rodolfo Kusch por aquellas tierras que le permitieron gestar el pensamiento que hoy nos guía en buena medida. Y estuvimos en varios de los caracoles más importantes, fundamentalmente en el más entrañable, en la realidad. Nos llevó muchísimas horas de marcha por la selva lacandona, o lo que queda de la selva lacandona, porque la devastación es muy grande. Y estuvimos allí, en la realidad, en el más profundo, en aquel donde lo mataron al maestro Galeano, tratando de entender qué había pasado con UNORCA, esta organización sindical tabacalera que pertenece a la Vía Campesina y cuyos hombres asesinaron al maestro por excelencia del zapatismo y destruyeron su escuela campesina, que ha sido reconstruida. La vieja escuela está allí como testimonio. La comunidad permanece dividida y el dolor también permanece. Ha sido una de las causas por las cuales el subcomandante Marcos ahora es el subcomandante Galeano. La Vía Campesina repudió el hecho, pero en realidad nunca se terminó de aclarar. La UNORCA continúa siendo la Vía Campesina, y esto ha marcado situaciones que no se han resuelto. Y definitivamente lo que encontramos es otro camino. De esto quería hablar y por esto comencé mencionando estas confrontaciones, porque volvimos convencidos de que en México se está reencontrando un camino revolucionario. Después de 150 años de marxismo, están haciendo otra cosa, una cosa muy fuerte que reencuentra viejas tradiciones y que reencuentra usos y costumbres de los pueblos del tercer mundo, sus memorias, reivindica sus culturas. Una historia que parte de reivindicar la propia dignidad. Y esto no es fácil. En una zona como Chiapas, donde en el 94 se levantó el zapatismo, la gente, todos reconocen que hasta el último camino, la última escuela, los hospitales, todo ha sido construido después del levantamiento. El cerco militar ha sido reemplazado por una enorme inversión de millones de dólares y un asistencialismo pertinaz que no solamente cubre los planes sociales como aquí, con el progresismo y el reparto de comida, sino también la distribución de fertilizantes, de animales, de vacas, de caballos. Es muy difícil para el común sustraerse a la seducción del asistencialismo que los debilita, que los domestica, sobre todo cuando frente a toda esta seducción, a esta política, lo que tenemos es un ejército sin armas que lo que les propone es levantar la ética y la dignidad, la propia dignidad, y que incluso les veda el consumo de alcohol. En ciudades importantes de Chiapas, el consumo de alcohol es una práctica moral. O sea, ni siquiera en los bares encontramos alcohol. Hay una aceptación de muchísima gente, hay una influencia enorme del zapatismo en el sur de México, más allá de sus fuerzas. Una influencia desmesurada, tanto como en el mundo ha impactado la presencia de estos pasamontañas
y de esta mezcla de poesía con política y de humor con política. De todas maneras, la situación no es sencilla. El antiguo movimiento de la Revolución Mexicana de 1910 ha sido transformado en el PRI. E inclusive las tendencias más polémicas dentro del PRI, como la de Cuauhtémoc, el hijo de Lázaro Cárdenas, han derivado en meras propuestas reformistas, centradas en la persona de un líder carismático, no más que eso. Nos apenó lo poco que se menciona a Lázaro Cárdenas, y en buena medida, por lo que averiguamos, tiene que ver con su propia descendencia política, con su hijo. Esperemos que estas cosas no sucedan en la Argentina, donde el partido justicialista es claramente el PRI. Es decir, es el partido, junto con otros, no es el único, pero es uno de los partidos que expresa las políticas de Estado. Y las políticas de Estado, aquellas de las que no se hablan, que son la sojización, la megaminería, la deuda externa, el despoblamiento del campo, son las políticas propias de un Estado colonizado. Los estados hoy están colonizados por los intereses de las corporaciones y algunos partidos se adecúan a esos estados colonizados. Esto pasa en México y pasa en la Argentina. Pero en México hay un núcleo que ha tomado las viejas banderas de Emiliano Zapata y que está reivindicando un nuevo camino, que no es solamente para México. Nos hablan de la hidra, y cuando nos hablan de la hidra capitalista nos están hablando de algo que en la Argentina cuesta entender, que en los años 70, 71, el mundo y el capitalismo mundial se remodeló. Nosotros todavía no lo entendemos porque en aquella época estábamos matándonos los unos a los otros prolijamente, porque estábamos viviendo los desgarramientos más profundos entre nosotros y no nos dimos cuenta de que en el año 71 Rockefeller viajó, arregló con Mao Zedong el traslado masivo de empresas, que en el 74 Nixon viajó con los empresarios norteamericanos y que miles y miles y decenas de miles de ejecutivos y sus familias se trasladaron a China y que el mundo cambió y que la política del capitalismo cambió. Todavía no lo entendemos. Todavía muchos en la Argentina creen aquella creencia de Marx acerca de que la industria a gran escala ha de ser una condición necesaria para el surgimiento o para alcanzar el comunismo. La fe en las tecnologías y la idealización de la ciencia, que los trabajadores, aquella idea de que los trabajadores podrían apropiarse de ellas y liberarnos de los trabajos que ahora debemos realizar por mera necesidad y no por realización personal, es creencia común en la Argentina. Pero este camino hacia el comunismo que hoy está terminando, que hoy está en crisis en todas partes, que hoy se suma al capitalismo porque se ha convertido en una propuesta de modernidad. Por eso en el gobierno argentino y en el gobierno argentino y en el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil hubo tanta gente del Partido Comunista, hubo ministros del Partido Comunista. Por eso Sabatella se hizo kirchnerista. ¿Por qué? Porque hoy el comunismo se ha convertido en parte de una propuesta de modernización y por un entusiasmo en el desarrollo de las fuerzas productivas que los identifica con estas políticas, que los conduce a sumarse a las políticas del progresismo, que nos propone una modernidad tardía, que nos propone industrializar la ruralidad, como decía Cristina, que nos propone el despoblamiento del campo, porque es más civilizado vivir en las ciudades. Lamentablemente la misma propuesta la tiene Monsanto y todas las grandes empresas, que lo que quieren es vaciar los territorios para liberarlos de gente y tenerlos para ellos, y poder implementar proyectos de megaminería, de sojización, de aceite de palma, lo que fuere. Necesitan espacios vacíos y coinciden con gran parte de la izquierda que levanta el derecho a vivir en la ciudad. Y se ve tan claro en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en México,
la misma política en África. Los mexicanos tienen una gran ventaja. Después de mucho esfuerzo para entender cuál era el nudo liberador de los mexicanos, alguien nos dijo: los mexicanos son guadalupanos. Y esto excede al catolicismo. Esto los preserva a millones de mexicanos en el seno de los Estados Unidos. Son diferentes porque son guadalupanos. Todos, en todos los locales, incluso en locales anarquistas en la Ciudad de México, donde ondeaba la bandera roja y negra, entramos y adentro estaba el altar de la Guadalupe. La Guadalupe no es una virgen occidental, es una virgen morena, es una virgen indígena. Estuvimos en la Basílica de Guadalupe, donde hay mucha más concurrencia que la que hay en el Vaticano habitualmente, multitudes. Es muy difícil parar eso. A muchas juntas de buen gobierno con las que estuvimos, les preguntamos por qué tienen detrás de ustedes la bandera mexicana, siendo indígenas, siendo comunidades indígenas. Nos dijeron, pues porque somos mexicanos. Los envidiábamos frente a una Argentina que es un mosaico de fragmentos, en la que nos han dividido, en la que nosotros a la izquierda le hablamos de revolución y nos responden sobre el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, donde insistimos en hablar de revolución y nos hablan del aborto, donde persistimos en hablar de revolución y nos hablan del derecho a vivir en la ciudad. La izquierda dejó de entender. La izquierda coincide con el interés de las corporaciones y deviene funcional a las necesidades del nuevo imperio, lamentablemente. Yo creo que el zapatismo entronca entonces con un nuevo proceso que está surgiendo y que habíamos visto en España. Frente a la propuesta del comunismo tradicional, los procomunes. En México se habla de los égidos sociales. Los égidos sociales tienen que ver con la herencia española de los procomunes, el comunal, del que tanto hemos hablado, la tierra campesina que es de todos. La expropiación del comunal por el Estado dio surgimiento al Estado español. También la constitución del Estado mexicano se hizo sobre la expropiación del ejido social, pero muchos quedan, las costumbres, la raíz, la raigambre está allí, hay muchos ejidos sociales. El campesino todavía pelea por sus tierras y las tierras son comunes o pretenden serlo. Una sociedad de los procomunes es naturalmente democrática, tiende a ser democrática, tiende al mandar obedeciendo de los zapatistas. Esa es otra sociedad, es diferente a la del marxismo-leninismo con la que hemos polemizado tanto en la Argentina. Esta es otra sociedad, es una sociedad de democracias directas, de vida rural, donde cada hombre que corta un árbol debe plantar dos, donde cada hombre debe producir algo de lo que consume. Estuvimos con Gustavo Esteva, el filósofo vivo probablemente más importante del México actual. Nos dio semillas, nos explicó que el 60% de lo que él consume lo produce en su propia casa, entre su mujer y él, y tiene 80 años. Es un proceso de dignidad, de ética. En una sociedad de los procomunes, en una sociedad de este tipo, que es la que se propone, el Estado podría devenir casi innecesario, porque los gobiernos se van dando de abajo hacia arriba, de manera natural, y aquí hay un esquema nuevo, aquí hay un modelo nuevo que están haciendo y que se está instalando, que habíamos visto, que lo vimos en las plazas de Europa, que lo vimos en España, con la propuesta de la Revolución Integral de Félix Rodrigo Mora, y que ahora lo volvemos a encontrar en el México insurgente de los zapatistas. Desde los égidos sociales, de los procomunes, a través de las democracias directas, de la horizontalidad, del mandar obedeciendo, de los consejos de buen gobierno,
una nueva sociedad se está diseñando, convivencial. Una sociedad que visualiza al capitalismo como algo que se desmadró, que se visualiza al capitalismo como algo que se fue de madre, y que la derecha, como en el caso de Trump o de Temer, están tratando como de volver a retomarlo, o en el caso de Macri. O sea, las nuevas derechas están tratando de ver cómo manejan esta situación que se ha ido de madre, que se salió del cauce. Esta es la situación. Esa es la preocupación de ellos. La nuestra es la de construir otro mundo. Ya directamente estamos en eso. Construir una nueva propuesta de sociedad. Y esa sociedad es fundamentalmente convivencial. El pensamiento que rige entonces en México, tengo aquí el libro de Iván Illich. Iván Illich es el gran pensador que generó este esquema de convivencialidad en el México actual, que es el que permite hoy, o el que posibilita la formación de jóvenes campesinos del zapatismo, que nos dicen una y otra vez que están sembrando sueños para cosechar esperanzas. Lo que encontramos es una revolución en marcha, que nos dice que ya ganaron. Es una revolución alegre, llena de esperanza, de certezas. Una y otra vez un anciano de 80 años, un filósofo, nos repetía: ya ganamos. Cada joven que construye un baño seco o que vuelve al campo, cada joven que hace la huerta, cada joven que aprende a comer sano, es uno nuevo en este movimiento que inevitablemente va a ganar. Una verdadera revolución en marcha que nos vuelve, de la cual volvimos con el corazón repleto de nuevos sueños. Un verdadero camino con corazón. Gracias.